El espectralismo es una estética, una manera de componer, que pone en el primer plano al color del sonido y a sus transformaciones en el tiempo. A la cualidad del color generalmente le llamamos timbre. Aunque anteriormente otros compositores habían puesto un énfasis muy fuerte en las relaciones tímbricas, a principios del siglo XX, por ejemplo, Debussy y Ravel, más adelante Xenakis, Ligeti o Messiaen, los compositores espectralistas lo hicieron el elemento principal de sus composiciones y establecieron a la serie de armónicos como su punto de referencia. En este video me voy a enfocar en explicar algunas de las maneras de controlar y manipular las alturas, o sea, las notas y los acordes, en algunas obras fundacionales del espectralismo francés. Las obras que voy a abordar y los fragmentos que vamos a escuchar pertenecen a los dos compositores más representativos del movimiento, Gerard Grisey, nacido en 1946, y Tristan Murel, nacido en 1947, ambos alumnos de Messiaen. La serie de armónicos es un concepto teórico que describe una serie de vibraciones cuyas frecuencias son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. El segundo parcial, parcial es sinónimo de armónico y a partir de ahora los voy a usar como términos intercambiables, consiste en la fundamental multiplicada por 2. Si la fundamental vibra a 40 Hz, o sea 40 veces por segundo, el segundo armónico tiene una frecuencia de 80 Hz. A ese ratio lo llamamos octava, es el intervalo de octava justa. El tercer armónico multiplica por 3 la frecuencia fundamental. Si la frecuencia fundamental es de 40 Hz, la del tercer armónico es de 120 Hz. A esta relación la llamamos quinta compuesta. Como se ve en el ejemplo, entre los armónicos 2 y 3 hay una quinta justa. En este punto es importante mencionar lo siguiente. Acabamos de ver que para saltar una octava hacia arriba necesitábamos duplicar la frecuencia. De 40 pasamos a 80 Hz. Si queremos seguir subiendo, la siguiente la vamos a encontrar en 160 y la siguiente a 320 Hz. Esto quiere decir que los intervalos no miden siempre la misma cantidad de Hz, sino que depende de en qué lugar del registro se encuentran. En el ejemplo estábamos hablando de algo que siempre vamos a percibir como una octava, y sin embargo en el registro grave tendríamos una diferencia de 40 Hz después de 80, y a medida que nos vamos hacia el agudo cada vez es mayor la diferencia en Hz, cada vez entran más frecuencias en el mismo intervalo. Esto es así porque no percibimos las alturas de manera lineal, sino logarítmica. Mientras más arriba en el registro estemos, mayor es la diferencia de frecuencia entre los intervalos. La serie de armónicos también es una curva logarítmica. Comienza con un intervalo de octava y se van achicando progresivamente. Más allá del armónico 16, todos los intervalos son microtonos, intervalos más pequeños que el semitono temperado. No solo la frecuencia la percibimos de manera logarítmica, lo mismo pasa con la intensidad medida en decibeles. 120 decibeles no es el doble de 60, porque 60 es el nivel de una conversación normal y 120 es más fuerte que la turbina de un avión. Ya desde mediados del siglo XIX se sabía que el color del sonido estaba influenciado por el contenido de los armónicos. En el ejemplo anterior veíamos una idealización de la serie. ¿Cuáles de los armónicos están presentes, cuán fuerte suena y cuánto dura cada uno es uno de los elementos que nos permiten reconocer entre diferentes fuentes sonoras o instrumentos? Los compositores espectralistas veían en una música basada en un fenómeno acústico como la serie de armónicos una vuelta a lo natural, a lo esencial. Rechazaban la idea tradicional de construir estructuras musicales a partir de células básicas como motivos, lo cual había sido la práctica dominante en la música occidental. Al respecto dice Grisey, el material deriva del crecimiento natural de la sonoridad, de la macroestructura, y no al revés. En otras palabras, no existe un material básico, ni células motívicas, ni complejos de notas. Uno de los conceptos básicos del espectralismo es el primero en el que nos vamos a adentrar. El origen de la música espectral está fuertemente ligado al desarrollo de la computación, cuyos refinamientos hicieron posible el análisis de sonidos, sus armónicos y la amplitud de cada uno de ellos. En el principio de parciales, Grisey se basó en un análisis del mi grave de un trombón. Seleccionó algunos de sus componentes y los orquestó.
Su orquestación respeta no solo las frecuencias, sino también la duración de cada una de ellas. También toma en consideración la intensidad de cada parcial. Por ejemplo, el análisis reveló que el cuarto armónico del trombón es débil, entonces él lo orquestó con un armónico natural en el contrabajo, mucho más suave que los demás. Realmente no hay una diferencia entre la composición y la orquestación. En este lenguaje no son dos procesos que se puedan separar. Todas las notas que se ven en el ejemplo son múltiplos enteros del mi más grave. Por eso el espectro es armónico. Si algún componente no fuera un múltiplo entero de la fundamental, entonces el espectro sería inarmónico. Puede haber diferentes grados de inarmonicidad. El primer sector de parciales está basado justamente en esta noción. A medida que el acorde inicial se repite 11 veces, se van incorporando de a poco elementos inarmónicos a la sonoridad. En el ejemplo aparecen estos 11 acordes. En consecuencia va sonando cada vez más disonante. La inarmonicidad se alcanza en etapas, bajando de octava progresivamente algunos de los parciales. En el 11º acorde solo quedan dos componentes armónicos. A medida que el timbre se vuelve más inarmónico, también se agrega ruido a la orquestación. Las cuerdas lo hacen presionando muy fuerte con el arco y los vientos cambiando la dinámica rápidamente. En la descripción del video hay un link donde pueden escuchar la obra entera, pero a modo de ejemplo comparemos los dos primeros acordes con los dos últimos para ver más claramente la progresión de armonicidad a inarmonicidad. El siguiente concepto que vamos a explorar es el de la subarmonicidad. La serie de armónicos se caracteriza por comenzar por intervalos grandes que gradualmente se vuelven más pequeños en el registro agudo. Invirtiendo el orden de los intervalos, esto es, comenzando con los intervalos grandes en el agudo y haciéndolos cada vez más pequeños en el registro grave, se obtiene algo llamado espectro subarmónico. Es la serie de armónicos pero invertida. El registro grave queda muy cromático y cargado de microtonos. Esta es la técnica que usa Grise en modulaciones. En el ejemplo, las fundamentales, que son las notas con forma de diamante, se mueven cromáticamente de mi a sol. El espectro se va comprimiendo más de manera progresiva. Si vemos solo los dos espectros que utilizan el mi como fundamental, comprobamos que a partir de la nota con forma de diamante se presentan los mismos intervalos hacia arriba y luego hacia abajo, el espectro armónico y el subarmónico. Los compositores de música espectral han sido influenciados por una multitud de procesos que son propios de la música electrónica. Uno de ellos son los filtros. Acá vemos un filtro actuando sobre un ruido blanco. Un análisis espectral muestra que las sordinas se comportan como un filtro, esto es, inhiben ciertas frecuencias del espectro mientras resaltan otras.
Habiendo analizado el comportamiento de diferentes sordinas en el mi grave del trombón, Grisey utilizó estos resultados para producir transformaciones tímbricas en modulaciones. Dividió el ensamble en 4 grupos de la siguiente manera. La sordina Harmon, que es la que suena así, realza los armónicos 2, 5, 8, 9 y 15. Entonces le asignó al grupo etiquetado con la letra A solo las notas que corresponden a esos parciales, dejando afuera todas las demás. Procedió de la misma manera con otras 3 sordinas. Como los 4 grupos son presentados en sucesión, Grisey piensa en este procedimiento como un contrapunto entre diferentes timbres. Se refiere a esta idea como polifonía espectral. El concepto de frecuencia modulada es sencillo. Un espectro se crea a través de la modulación de 2 frecuencias. A la frecuencia portadora se le suma y también se le resta la frecuencia moduladora. El número de parciales está determinado por una variable que se llama índice de modulación. Por ejemplo, si el Sol 4, 392 Hz, es nuestra frecuencia portadora y Sol sostenido 3, 207,65 Hz es la moduladora, los resultados son los siguientes. La suma es 392 más 207, esto es 599,65, que es aproximadamente un Re5. Y la resta nos da 184,35, que es aproximadamente un Fa sostenido 3. La portadora y la moduladora pueden ser las frecuencias que nosotros queramos, por supuesto. Esta es exactamente la modulación de frecuencias que utiliza Tristan Morel para construir la estructura armónica que comienza Gondwana. El primer acorde tiene un envolvente que lo hace sonar parecido a una campana. La envolvente es la duración y la forma que tienen las diferentes etapas del sonido. Acá vemos cómo una misma fuente se modifica al cambiar su envolvente. Volviendo al comienzo de Gondwana, en la orquestación del acorde, Murray imita un fenómeno común en la vibración de las campanas, que es que algunas frecuencias resuenan más que otras. Los armónicos agudos se apagan más rápidamente, y este fenómeno está imitado a través de una transferencia instrumental. Las trompetas se apagan rápidamente y son reemplazadas por 3 clarinetes, que tienen un timbre menos rico en parciales agudos. Como mencioné al principio, la orquestación está totalmente integrada al lenguaje musical y es tan importante como los otros dominios. El timbre es la dimensión más importante en la organización del discurso. Para terminar, y yendo brevemente a cuestiones más prácticas, la herramienta más común que se usa para hacer análisis espectrales es Spear. Es un soft gratis tanto para PC como para Mac. Se pueden cargar archivos de audio.wav y nos muestra toda la composición del espectro. Les dejo el link de descarga en la descripción. Esto es todo por hoy, hasta la próxima.